La transformación social de la humanidad, por el venerable maestro Samael Aún Weor. Capítulo 18. El capital. Carlos Marx dijo: el capital privado es un robo al pueblo. Nosotros decimos: el capital de Estado es también un robo al pueblo. El sistema marxista-leninista se fundamenta en el capital de Estado. En Rusia, el capital es del Estado. Emiliano Zapata, el gran héroe de la Revolución Mexicana, dijo: la tierra es de quien la trabaja. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano dice: el capital es de quien lo trabaja. Los obreros trabajan el capital es de los obreros. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no es un favor que se le hace a los gremios obreros. El capital es de los trabajadores y los dueños titulares son tan solo los administradores. Las utilidades de las empresas deben ser repartidas entre los trabajadores mensualmente, porque los trabajadores son socios capitalistas y no esclavos. Es preferible morir siendo libre que vivir siendo esclavo. En el sistema capitalista, el trabajador es esclavo pagado, muchas veces con salarios de hambre. En el sistema comunista, el trabajador es esclavo del Estado, burro de carga del Estado. Los capitalistas y los comunistas son los ladrones del pueblo. Los capitalistas y los comunistas se roban el capital del pueblo. Rusia tiene un capital de Estado. Estados Unidos tiene un capital privado. Ninguno de los dos sistemas capitalistas puede beneficiar a los trabajadores. Ha llegado la hora de las grandes reflexiones. Los trabajadores siempre han sido esclavos. La bolsa de los trabajadores es algo muy codiciado, y comunistas y capitalistas se la pelean en estos instantes. El capital existe porque los trabajadores lo hacen, lo crean, le dan forma. El capitalista lo único que hace es explotar la fuerza de trabajo del trabajador. En la URSS, el capital es del Estado, pero quien hace el trabajo, quien crea el capital, es como siempre el trabajador. El trabajador forma el capital, lo acrecienta, lo agiganta, pero los ladrones se lo roban. Es necesario que los trabajadores defiendan sus derechos. Todo trabajador debe participar del reparto relacionado con las utilidades de las empresas. Es absurdo excluir a los aprendices y trabajadores domésticos. Todo trabajador debe participar de las utilidades de las empresas. Las madres trabajadoras durante los periodos pre- y postnatales también deben participar de las utilidades de las empresas. Los trabajadores de la industria de construcción deben todos tener derecho a las utilidades sobre el capital de las empresas. Los directores, gerentes y administradores de las empresas son tan solo administradores del capital obrero, y se les debe tratar de igual a igual como a cualquier obrero. Estos señores también deben tener derecho a las utilidades de las empresas, lo mismo que cualquier otro trabajador. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano considera que la justicia distributiva debe ser igual para todos. Es justo que los trabajadores eventuales tengan derecho a participar en el reparto de utilidades, habiendo trabajado por lo menos un mes, porque la repartición entendida sabiamente debe ser mensualmente. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales.
La primera se repartirá entre los trabajadores, la segunda se dejará para fondos de la empresa. Deben tener en cuenta los trabajadores la necesaria e indispensable reinversión de capitales con el propósito inteligente de no dejar agotar el capital de la empresa. Consideramos que el salario del trabajador nada tiene que ver con el reparto de utilidades. Consideramos que el aguinaldo que en algunos países se le da al trabajador nada tiene que ver con el reparto de utilidades. Consideramos que los trabajadores deben saber defender sus derechos, porque los señores capitalistas particulares son muy astutos. Recordemos que el capital particular es cruel y despiadado. Ya en algunos países, los capitalistas astutos y perversos hacen repartición de las utilidades muy a su gusto y maliciosamente, pero al final de año y suprimiendo el aguinaldo. Estos trucos de los capitalistas solo sirven para prepararle el terreno al abominable comunismo marxista-leninista. Desgraciadamente, muchos gobiernos ya han legislado de acuerdo con los intereses egoístas de los capitales particulares. Los gobiernos de la América Latina deben definir matemáticamente el porcentaje exacto para el reparto de utilidades. Todo gobierno debe crear una comisión nacional para estudiar este asunto del reparto de utilidades y el porcentaje que se debe dar a cada trabajador. Conceptuamos que deben quedar exceptuadas de esta ley sobre el reparto de utilidades las instituciones humanitarias debidamente reconocidas y las instituciones privadas o públicas que trabajan con fines culturales, asistenciales y de beneficencia. Los trabajadores son socios capitalistas y no esclavos, y por ello tienen pleno derecho a estudiar en asamblea todos los problemas relacionados con la administración de sus empresas. El salario, por muy bueno que sea, no alcanza jamás a pagar al trabajador toda la cantidad de trabajo que realiza, sea que trabaje en empresas particulares o del Estado. Mientras las empresas, para desgracia del trabajador, se encuentran en manos de capitalistas particulares o en las del peor capitalista, es decir, el Estado marxista-leninista. Es claro que el trabajador perderá todo su trabajo no pagado, que es la rica fuente de ganancias del capitalista. Todas las mercancías que produce el trabajador se convierten en dinero que el capitalista se roba. El capitalismo estatal soviético y el capitalismo particular son dos espantosos y horribles ladrones que se roban el capital y el trabajo de los trabajadores. Ha llegado la hora de que los trabajadores combatan por sus derechos. Es necesario saber que los trabajadores tienen armas maravillosas para combatir a los tiranos: huelgas, tortuguismo, paros totales, etc. Lo importante es unirnos para la lucha, porque la unión hace la fuerza. Fin del capítulo 18.